Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora presidenta, señorías, mis primeras palabras en esta intervención van a ser de pésame y recuerdo para los familiares de las víctimas mortales y de las personas desaparecidas a causa de la peor riada que se ha padecido en España desde 1962 y una de las peores catástrofes naturales de Europa. Un sentimiento, el del dolor y la comprensión, que extiendo a los miles de damnificados por la furia de la riada, que ha destruido sus hogares, sus vehículos y sus negocios, y que nos obliga tanto a no olvidarlo nunca, como a llevar a cabo el mayor proceso de reconstrucción que se ha conocido en este país en décadas. Y, por supuesto, nos obliga también a tomar medidas para prevenir, en la medida de lo posible, que otra tragedia así vuelva a ocurrir. Tras lo ocurrido, la sociedad valenciana está sumida en un profundo dolor. Un dolor que sufre también toda España, a la que agradecemos su solidaridad, a la que agradecemos su cariño en las peores horas de nuestra historia reciente. Un dolor que han hecho suyos los reyes don Felipe y doña Leticia, a quienes quiero agradecer su empatía, su cariño, su valentía y consuelo al querer estar y permanecer al lado de quienes lo habían perdido todo. El lacerante dolor por las vidas perdidas y la devastación causada, que sin duda no hay suficientes palabras para expresarlo, se une al sentimiento de profunda gratitud hacia los profesionales de los servicios de emergencias, bomberos, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la unidad militar de emergencias y los efectivos de los 3 ejércitos. Y también me gustaría destacar un agradecimiento especial hacia los miles de voluntarios que durante los últimos 17 días han acudido a ayudar en un acto colectivo admirable de compromiso y fraternidad que la sociedad valenciana nunca va a olvidar. También para el resto de gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, así como a las decenas de miles de ciudadanos particulares de toda España, empresas, ONGs y asociaciones que han enviado ayuda de todo tipo para asistirnos en nuestra hora más amarga y han demostrado una vez más, pero como nunca, la solidez y la fortaleza de la sociedad civil. Además, quiero poner de manifiesto el reconocimiento que merecen todos los alcaldes y concejales, alcaldesas y concejalas de los municipios afectados por las inundaciones, así como a la Diputación de Valencia y a la delegación del Gobierno. Por último, también me gustaría agradecer a los portavoces de los grupos de estos Corts, Partido Popular, PSPB-PSOE, Compromís y Vox, su presencia en la reunión que mantuvimos en el Centro de Coordinación de Emergencias el 30 de octubre, así como su disposición en aquellos primeros momentos ante la catástrofe. A nadie se le escapa que la magnitud de la tragedia y sus consecuencias marcan un antes y un después en nuestras vidas. Nada volverá a ser igual. Pero para que al menos todo vuelva a ser normal, es necesaria altura de miras, responsabilidad y, en suma, que todas las administraciones del Estado, en todos sus niveles de gobernanza, demos lo mejor de nuestras capacidades y recursos ante, insisto de nuevo, la peor situación de nuestra historia reciente, solo comparable a un escenario bélico y que, lamentablemente, ha provocado estragos parecidos tanto en vidas segadas como en daños materiales, en infraestructuras y bienes. Señorías, no me cabe ninguna duda de que el pueblo valenciano, como ha hecho tantas veces en el pasado, volverá a ponerse en pie, mientras lloramos a los que hemos perdido, recuperamos nuestras casas, calles, colegios, centros de salud,
reparamos nuestras infraestructuras, volvemos a abrir nuestras empresas y negocios y resembramos nuestros campos. Tengan todos los valencianos la seguridad, como la tengo yo, de que nos levantaremos de nuevo. Pese a que esta terrible experiencia marcará a varias generaciones, también vamos a aprender de ella como hemos aprendido en otras situaciones difíciles, en las que como pueblo se nos ha puesto a prueba y que hemos superado desde la unidad, la solidaridad, la sensatez y la fraternidad. Ese es y será mi empeño. Ese es mi compromiso con todos los valencianos. No se puede aprender del pasado sin saber lo que realmente ocurrió. Los valencianos tienen el derecho de conocer todo lo que ocurrió, la información que se manejó y las decisiones que se tomaron durante el transcurso de una emergencia para la que hoy y ahora debemos buscar una explicación. Necesitamos saber por qué nuestra experiencia previa en este tipo de situaciones y los protocolos afinados y mejorados durante un cuarto de siglo y que hasta el martes 29 de octubre habían funcionado, no fueron suficientes para evitar o paliar los terribles daños que hemos sufrido. Por ese motivo, el Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Corts, con luz y taquígrafos, cuántas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente. Y espero, como no puede ser de otra manera, que en las Cortes Generales también se cree una comisión de investigación para analizar esta cuestión. Señorías, nunca nos habíamos enfrentado a una catástrofe natural de este calibre. En esta tierra conocemos y tememos los estragos que son capaces de hacer las riadas, porque forman parte de nuestra memoria colectiva. No obstante, lo ocurrido el 29 de octubre sobrepasó todas las previsiones y superó nuestros sistemas de prevención. Y superó estos sistemas de prevención junto con la alerta y respuesta que desde la Pantaná de Tous de 1982 se habían establecido y aplicado a lo largo de los años. No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil, porque implicaría que ni hemos aprendido nada, ni estamos dispuestos a aprender por temor al desgaste político o, peor aún, para aprovecharse de él. Necesitamos respuestas. Respuestas sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió a preguntas legítimas, no a las insidias ni insinuaciones que se alimentan desde las medias verdades, las manipulaciones, los bulos o las falsedades. Es legítimo preguntarse si nuestros sistemas de prevención y alerta ofrecían todas las garantías posibles cuando los sistemas de medición pluviométrica y de caudal de ríos y barrancos, que son fundamentales para recoger la información que debe ser evaluada por los técnicos, no solo se vieron sobrepasados por el propio nivel del agua, sino que fueron barridos y fueron arrastrados por la riada. Es legítimo cuestionarse si era adecuado y prudente contar con un único sensor de medición de caudal en todo el barranco del Pollo. También es legítimo preguntarse si todos los protocolos de alerta estaban diseñados para poder corregir incluso un posible fallo humano a la hora de ser aplicados. También es legítimo preguntarse si todos los actores implicados en la emergencia contaban con la información suficiente, en tiempo y en forma, para aplicar unos protocolos de actuación que hasta el momento sí habían funcionado en otras situaciones remotamente parecidas, que no equiparables y comparables, que se hubieran dado en el pasado. Señorías, es legítimo preguntarse si la respuesta a las solicitudes de ayuda y a la coordinación necesaria entre instituciones fue la adecuada en tiempo y forma ante la gravedad de la situación. Y, por supuesto, y como resumen de todo ello, es legítimo preguntarse si, en general, el sistema respondió como creíamos que debía responder. Y para esto último, señoras y señores diputados,
Sí tengo la primera respuesta. No lo hizo. Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas, incluso que falló el sistema entero. Por ello, vengo a la Cámara con profundo dolor y tristeza para explicar la magnitud del fenómeno devastador que sufrimos, de lo letal que fue una riada sobre la que no contamos con información suficiente y a tiempo. ¿Por qué la última alerta se envió en un determinado momento y los motivos para ello? ¿Cuáles eran las previsiones que se tenían para actuar y cómo se actuó? Voy a detallarles, señoras y señores diputados, con toda transparencia y documentando cada paso, no solo aquel día, sino también las jornadas previas y las siguientes. Explicaré qué se hizo lo mejor que se pudo en la situación en la que se estaba, con la información de la que se disponía y con los recursos con los que se contaba, aunque es evidente que no fue suficiente. Se lo debemos a las víctimas y a los afectados. Quiero recordar que el Centro de Emergencias, como siempre lo ha hecho desde hace más de 25 años, informa de la situación y coordina los recursos en función de los datos que dispone en cada momento. Aún así, ya he dicho que no voy a eludir ninguna responsabilidad. Hay quien encuentra alguna utilidad en parapetarse tras una trinchera de interpretaciones competenciales, normativas específicas y letras pequeñas de reglamentos y leyes para no hacer autocrítica sobre su gestión o su falta de ella. No voy a ser yo ni el Consell que presido. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien, pero no lo hacemos para descargar la responsabilidad sobre otros, ni para alentar linchamientos o construir excusas, sino para entender qué es lo que no ha funcionado, para detectar los fallos y disponer las medidas y los medios para que jamás se vuelvan a repetir. Y en ese camino, y con ese propósito, créanme, es donde nos van a encontrar. Porque para nosotros, dar la cara ante la ciudadanía y ofrecer respuestas es tanto nuestra obligación como nuestra convicción. Por eso, ahora es el momento, pese a que todavía queda mucho por hacer y la emergencia aún sigue en marcha, de empezar a rendir cuentas. Y para eso estoy aquí, para explicar ante los representantes del pueblo valenciano lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Estoy aquí para contar la verdad tal y como fue, sin adulterarle lo más mínimo, por ninguna razón, ni personal ni política. Porque de nada servirá esta comparecencia si de ella, en vez de surgir esa verdad, por dolorosa que sea, que nos aporte luz, se convierte en otro intento de imponer unas versiones interesadas sobre otras que no harán sino añadir más tinieblas a unas jornadas que son ya demasiado oscuras. La sociedad valenciana, señorías, no va a entender que esta sesión se convierta en una pelea por los relatos. La riada, además de cegar vidas y destruir bienes, ha dañado también la imagen y la confianza ciudadana en la capacidad de los poderes públicos para protegerla. No caigamos, señoras y señores diputados, en el tacticismo, que nadie tenga la tentación de alimentar ningún tipo de arsenal político con el horror y con la desgracia. Estemos, pues, a la altura de lo que este momento tan difícil nos exige. Que nuestra principal herramienta, la palabra, no sea una espada con la que herir, sino una palabra con la que limpiar y un arado con el que sembrar. No defraudemos. Señoras y señores diputados, todos somos conscientes de que los daños provocados por la salvaje riada son difícilmente comparables con otros episodios hidrológicos catastróficos. El único precedente se remonta a 1962, cuando otra riada arrasó los municipios de Terrassa, Rubí y Sabadell, en la comarca barcelonesa del Vallès, provocando 400 víctimas mortales. Y es que los datos recogidos hasta ahora no dejan lugar a la duda sobre la terrible magnitud del suceso. Estamos hablando que la estación meteorológica de Mas de la Calabarra, en Turís, alcanzó 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, de los cuales 185 se acumularon en una hora, es decir,
lo mismo que todo lo que ha llovido en los últimos 2 años en 1 hora. Estamos hablando que el río Magro multiplicó por 87 su caudal, lo que superó las previsiones de precipitaciones más adversas que ofrecía la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos hablando que el fatídico Barranco del Pollo pasó en 2 horas de ser una rambla seca que llevaba 28,70 metros cúbicos por segundo a un monstruo que multiplicaba por 5 el caudal del Ebro o alcanzaba el nivel medio del cauce del Nilo. Dato del que, por cierto, se tuvo conocimiento cuando ya era demasiado tarde. Estamos hablando de una crecida que se produjo de manera incontrolada y que se llevó por delante el único sensor del que disponía la Confederación Hidrográfica del Júcar en Ribarroja. Estamos hablando que en 3 horas habían entrado más de 20.000 millones de litros al embalse de Forata, cuya presa corrió el riesgo de colapsarse y provocar una destrucción aún mucho mayor. Estamos hablando de que la presa de Buseo, en Sot de Chera, pasó del 10% de su capacidad al 113%, registrando un caudal de 1.900 metros cúbicos por segundo en Vilamarchán. Estamos hablando de un fenómeno tan atípico y excepcional que provocó al menos 8 tornados de manera repentina e imprevista que tumbaron todo tipo de infraestructuras, árboles e incluso vehículos pesados como camiones y que afectó a las localidades como Benifayó, Catadau, Carlet, Alginet y Turís. Con esto, quiero decirles que estamos ante un fenómeno natural tan atípico y excepcional, con una magnitud y capacidad destructiva nunca vista, cuyas consecuencias han sido, como todos sabemos, apocalípticas. No hay catástrofes naturales recientes en nuestro territorio que nos permitan comparar esta emergencia con ninguna otra. Ni el terremoto de Lorca de 2011, la Dana de la Vega Baja y la tormenta Gloria de 2019, la erupción del volcán de La Palma o la borrasca Filomena de 2021 no pueden asimilarse a lo ocurrido aquí, ni por virulencia del fenómeno, ni por población afectada o condiciones físicas del territorio y de sus infraestructuras. Y quien quiera hacerlo, sencillamente, no sabe de qué está hablando. Estamos ante la riada más grave desde hace más de medio siglo, provocada por una dana. Torrenciales, que era para lo que estaba todo previsto desde días antes, que la monstruosa barrancada provocada por un fenómeno atmosférico que superó las peores previsiones de la Agencia Española de Meteorología. Lluvias torrenciales, barrancada. Y es que no se puede olvidar que la alerta roja se lanzó ante la previsión de lluvias torrenciales, como por otra parte ha ocurrido en otras 36 ocasiones en los últimos 10 años, sin que ninguna de ellas derivaran en brutales riadas como la que se abatió en el curso alto del Barranco del Pollo y provocó la destrucción. Es más, muchas de esas alertas ni siquiera produjeron inundaciones de consideración. De hecho, el pasado 29 de octubre llovió en determinadas zonas con una intensidad inusitada, pero los catastróficos daños se han producido donde no cayó apenas una gota de agua. Y el resultado, y conviene recordarlo para apreciar la magnitud de la tragedia, es aterrador, aún con cifras que son provisionales. 216 vidas perdidas y 16 expedientes activos por denuncias de desaparición, datos del Centro de Integración Nacional de Datos. Más de 36.000 personas rescatadas en 75 municipios repartidos en 562 kilómetros cuadrados, donde viven 845.371 ciudadanos. Y quiero añadir aquí mi mensaje de pésame también y de ánimo a las víctimas y afectados en otras comunidades autónomas. 48.722 empresas perjudicadas, el 27% de toda la provincia de Valencia, en las que trabajan más de 370.000 personas, a las que hay que sumar alrededor de 68.000 autónomos, 123 parques empresariales y polígonos industriales afectados, más de 650 kilómetros de carreteras dañadas o destruidas, 90 kilómetros de vías de ferrocarril y metro inoperativas, incluso el puesto de mando de la red de Metro Valencia y sus talleres, 92 centros educativos afectados y más de 24.000 alumnos que han necesitado ser reubicados, 57 centros de salud
y 421 farmacias con daños de distinta consideración. 126 residencias y centros sociales que atienden a 8.198 usuarios. 54.312 hectáreas de cultivo y 50.000 parcelas destruidas. 122 depuradoras y colectores con daños e incidencias considerables. 600.000 personas que se quedaron sin acceso a agua potable y 150.000 usuarios sin suministro eléctrico, a lo que hay que unir 220.000 líneas de telefonía fija y 300.000 líneas móviles afectadas. Y más de 100.000 vehículos dañados o destruidos. Con estas cifras, que nadie tenga la tentación de comparar el impacto devastador de esta riada con cualquier otra catástrofe natural de la historia reciente de España. Por ello, el escenario del día después, por muchas evocaciones dolorosas que trajera a nuestra memoria, era tan aterrador como inédito. No hay referencia anterior posible, ni experiencia que pueda ser remotamente asimilable. Todo ello explica ahora por qué se extendió esa sensación de que la ayuda no llegaba o no era bastante. Por esa razón, como presidente de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron, porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados y probados muchas veces en el pasado, sus capacidades de respuesta no fue suficiente. Con todo, y como siempre se ha hecho, las prioridades fueron buscar supervivientes y salvar vidas, abrir accesos hasta las zonas afectadas para que pudieran entrar los servicios de emergencia, atender a las víctimas y revisar las infraestructuras críticas y restaurar los suministros básicos y facilitar bienes de primera necesidad para los afectados, así como su realojo en caso necesario. Todo ello, señorías, se ejecutó tal y como siempre se había hecho, pero la catástrofe que se había abatido sobre nosotros era tan colosal que no solo venció a nuestras defensas hidrológicas, sino que superó nuestros protocolos, los superó, porque también demostró que nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas. Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a ser prolijo en la descripción de la cronología de los hechos que debe conocerse, como no puede ser de otro modo, con todo el pormenor posible, el máximo nivel de exhaustividad y, en todo caso, con referencias concretas que han sido debidamente documentadas. Una cronología que, en aras de esa rigurosidad a la que me he referido, no puede arrancar desde la jornada del martes 29 de octubre, sino desde 2 días antes. Concretamente, desde el mismo domingo 27 de octubre hasta el martes de la tragedia, el 112 de emergencias de la Comunitat Valenciana lanzó en 59 horas un total de 24 avisos a la población, con información sobre la situación y recomendaciones a través de notas enviadas a los medios de comunicación, redes sociales, su propia página web, así como a toda la red de ayuntamientos y agencias, conforme evolucionaba la situación, tal y como se había hecho siempre. En estos avisos, como puede comprobarse, Emergencias de la Generalitat añade una serie de recomendaciones sobre evitar coger el coche si no era estrictamente necesario y no acercarse a zonas próximas a ríos, ramblas y barrancos. Ramblas y barrancos. Siguiendo la misma línea, a las 17:35 horas del domingo 27, el 112 de Emergencias de la Generalitat difunde que la Comunitat Valenciana se verá especialmente afectada la semana entrante por una dana con fuertes e intensas lluvias y tormentas. Según las previsiones de las que se dispone en ese momento, añade que es probable que en algunos puntos se superen los 150 litros en 24 horas y avisa que, para más información, se sigan las informaciones de AEMET, que ha emitido un aviso especial. Ese mismo domingo, a las 18 horas, Emergencias actualiza el episodio de fenómenos meteorológicos. En base a esa actualización, Emergencias de la Generalitat traslada que AEMET ha informado de nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Castellón y de un aumento de precipitaciones acumuladas en 12 horas que puede llegar a 80 litros por metro cuadrado en interior y norte litoral de Castellón. También advierte de que para la siguiente madrugada se esperan los mayores acumulados. Sobre todo en el norte y litoral sur de Castellón, se añade que el Centro de Coordinación de Emergencias establece la alerta por lluvias nivel naranja en el litoral norte de Castellón y que se mantiene en el resto de alertas vigentes nivel amarillo, tanto en Valencia como en Alicante.
A las 19:26 de ese mismo día, Emergencias, se repostea un tuit de AEMET en el que se advierten de precipitaciones intensas, extensas y generalizadas, propias de una situación meteorológica que popularmente conocemos como gota fría y que a partir del lunes se activan los primeros avisos naranja en el norte de Castellón, y recuerda que los días más adversos serán el martes y miércoles. Hasta aquí el balance de la actividad de Emergencias con avisos, recomendaciones y difusión de información facilitada por AEMET durante esa jornada del domingo. Ya el lunes 28 de octubre, Emergencias advierte a las 10:29 en el que dice que si alguien quiere recibir notificaciones personalizadas de los avisos de emergencias vigentes en la Comunitat Valenciana, se puede descargar en el móvil la aplicación 112 GVA Aviso. A las 12:11 horas de ese lunes 28 de octubre, Emergencias de la Generalitat realiza otro aviso por los medios habituales en el que recomienda que ante el riesgo de lluvias y tormentas hay que mantener limpias bajantes y terrazas para evitar inundaciones. Evite coger el coche si no es necesario, evite zonas inundables como barrancos, cauces o ríos. También informa de las alertas nivel naranja por lluvias en Castellón y lluvias y tormentas en el interior de Valencia, nivel amarillo por lluvias y tormentas en Alicante y por lluvias en el litoral de Valencia, nivel amarillo por fenómeno costero en toda la costa de la comunidad, nivel amarillo por viento en el interior de la provincia de Valencia, siempre según las previsiones de ese momento por parte de AEMET. Ese mismo mediodía, unas horas después, concretamente a las 13:23, Emergencias informa de la reactivación de las lluvias intensas que afectarán a diversos puntos de la Comunidad Valenciana. También añade que también se produrán fenómenos costeros adversos en todo el litoral y avisos por vientos de 80 km por hora en el interior de Valencia. A las 16:52, Emergencias vuelve a informar a través de sus canales habituales advirtiendo que están activadas las alertas nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Comunidad Valenciana. Y añade, mucha precaución, evita circular y aléjate de las zonas de costa, sigue nuestros consejos, entre otras recomendaciones. Apenas 20 minutos después, con registro de las 17:07, Emergencias de la Generalitat Valenciana emite un post que dice mucha precaución en las áreas con aviso naranja, ya que pueden registrarse acumulados de lluvia de 30 litros por metro cuadrado en una hora y más de 80-100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Atención, ya que la dana puede provocar crecidas de ramblas e inundaciones en zonas bajas. Y repostea el aviso de AEMET en el que habla de la situación adversa en las próximas horas. Toda esta actividad de emergencias, que sigue incluyendo avisos, recomendaciones, difusión de información facilitada por AEMET y que puede comprobarse al ser pública, continúa esa misma tarde con el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas con incidencias en Valencia y Castellón. Toda esa actividad, debo insistir en ello, es previa a la que se desarrolla el martes 29 de octubre y forma parte del sistema de prevención y alerta que se pone en marcha cada vez que se prevé un episodio meteorológico adverso que puede derivar en una situación de emergencia. Señorías, con esta relación que les acabo de ofrecer, se evidencia que 2 días antes de la catástrofe que sufrimos había avisos, se difundían recomendaciones y advertencias y se realizaban tareas de seguimiento de la situación en función de la información que se tenía, la que se iba actualizando y la que se recibía, como siempre se ha hecho en un territorio como el nuestro, ante episodios de estas características. Voy a referirme ahora a lo sucedido durante la jornada del 29 de octubre. Para ello, es necesario que vuelva atrás en el tiempo para detallar las comunicaciones, los avisos y las acciones que se implementaron a lo largo de esa jornada. Es cierto, como así consta, que la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, actualiza a las 7:36 de la mañana, a través de la red social X, la situación meteorológica y establece activos hoy y mañana, nivel máximo rojo en Comunidad Valenciana. Cabe destacar que de manera preventiva, por protocolo de emergencia extraordinaria ante el aviso naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias prealertó sus recursos para reforzar el 112 en caso de necesidad. A partir de la declaración de alerta roja, se produjo una incorporación progresiva hasta alcanzar el máximo de 43 puestos operativos, más el refuerzo del personal de estructura, lo que representa, en aquellos momentos, un incremento del 80% del personal de emergencias sobre un día normal. Pero es igualmente cierto, como también puede comprobarse, que antes de esa hora la Generalitat ya había enviado los siguientes avisos. A las 6:36, notificación de AEMET de fenómenos adversos nivel rojo y o naranja.
A las 6:50 horas, aviso del Centro de Coordinación de Emergencias de alerta de fenómenos meteorológicos por lluvias de nivel naranja en todo interior y sur de la provincia de Valencia. A las 7:20, aviso alerta naranja en litoral sur y naranja en el interior. A las 7:24, se avisa del cierre del puerto de Valencia. A las 7:30, el 112 actualiza las alertas meteorológicas vigentes. Se amplía la alerta naranja por lluvias al litoral sur de Valencia. Continúa la alerta a nivel naranja por tormentas en todo el interior de la provincia de Valencia. Y también a las 7:30 horas, Emergencias de la Generalitat recuerda, a través de sus canales de difusión, que ante la alerta meteorológica por la Dana, varios municipios han comunicado a la Consellería de Educación la suspensión de las clases y se recuerda, por favor, mucha precaución y que todo el mundo esté atento a la información del 112 de la Generalitat Valenciana. Además, a las 7:45 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 por lluvias en la comarca de la Ribera Alta, que alerta a nivel rojo en el litoral sur de Valencia, que se amplía la alerta por lluvias a nivel naranja en el litoral norte de Valencia y que se mantiene en el interior de la provincia. Dicha actualización de alerta meteorológica se comunica a los ayuntamientos según marca el plan de emergencias a través de los correos electrónicos y mensajes SMS a los responsables designados en ese plan por cada ayuntamiento. También se traslada esta información a agencias y organismos públicos de la red. Los mensajes que se lanzan son los siguientes y a estas horas. 7:53. Advertencias generalizadas de precipitaciones importantes. 7:58. Se lanza aviso desde Generalitat Valenciana Educació detallando las localidades con alerta para que los ayuntamientos consideren la posibilidad de suspender la actividad lectiva. A las 8:23 se comunica que se mantiene nivel rojo en el litoral sur de Valencia, se amplía a naranja en el litoral norte y se establece la situación 1 en la comarca de la Ribera Alta. Quiero recordar en este punto que en el momento en el que la Generalitat traslada toda esta información, la previsión de AEMET, según consta en su parte oficial remitido a emergencias a las 7:36 horas de la mañana, establece probabilidades de lluvia de un máximo del 70% en distintas zonas de la provincia de Valencia y un máximo de precipitación de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Un máximo de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. En aquel momento, dicha previsión de precipitaciones, tal y como señalaba el propio parte de AEMET, era válida hasta las 0 horas del 30 de octubre del 24. A las 9:41 de esa mañana, un nuevo parte oficial de AEMET llega a emergencias, como puede comprobarse en la documentación existente. Este parte sigue manteniendo 2 horas después del primero las mismas probabilidades de lluvia e idéntico índice de precipitaciones máximas previstas, 180. El documento indica también que las alertas rojas por lluvias en Valencia, interior norte y litoral norte, se mantienen hasta las 18 horas. Se mantienen hasta las 18 horas, indicando todavía que estas previsiones son válidas hasta las 0 horas oficial del 30 de octubre del 24. Por seguir el orden cronológico, quiero recordar que a esas horas, concretamente desde las 9:30 de la mañana y en el contexto de alertas que acabo de citar, se produce una reunión en la delegación del Gobierno con presencia de responsables de Protección Civil, la Red de Carreteras del Estado, Adif, Renfe, la UME, AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ningún responsable de emergencias de la Generalitat Valenciana es convocado a esta reunión, de la que se tiene conocimiento en emergencias a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. No consta que en esa reunión se decidiera el cierre de ninguna carretera o línea férrea, a pesar de que ya se han producido incidencias en infraestructuras como la A7 a la altura de la Alcudia, donde 300 camiones han quedado atrapados y ya ha habido cortes ferroviarios en cercanías como la línea Buñol-Cheste. Al término de aquella reunión, la delegada del Gobierno aseguró que la alerta roja por lluvias intensas, y cito textualmente, es hasta las 6 de la tarde y que se prevé que después no parece que vaya a llover con la intensidad con la que ha llovido hasta ahora. También apuntó, y vuelvo a citar textualmente, desde AEMET nos dicen
que parece que va hacia el norte, refiriéndose a la Dana. Es más, a las 11:50 horas, el jefe de climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, intervino en la televisión pública Apunt, donde aseguró que, textualmente, es una situación que se va a ir desplazando hacia el norte, y añadió que la alerta roja es hasta las 6 de la tarde. Yo mismo, con idéntica información, advertí de la alerta meteorológica y recomendé prudencia y paciencia ante la situación, así como seguir las recomendaciones del centro de emergencias. Por eso aseguré que lo peor de la Dana se iba a desplazar hacia la serranía de Cuenca sobre las 18 horas. Y lo hice porque era la información que se disponía. Además, aquel fragmento de la intervención se difundió a través de las redes sociales para facilitar al máximo la difusión de un mensaje que en aquel momento era de utilidad pública y que, como todo el mundo sabe, se retiró posteriormente. Aquello, lo admito, fue un error, puesto que la retirada de ese vídeo con parte de mi intervención, que por lo demás había sido grabada en su integridad y difundida por diversos medios de comunicación, pretendía eliminar una información que, tal y como había evolucionado la situación, podía resultar confusa al haber quedado obsoleta. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consellera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Eliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Señoras y señores diputados, el 29 de octubre nos enfrentamos a dos eventos hidrológicos independientes desde el punto de vista geográfico. Por un lado, la crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata en Iàtova, por un lado. Crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata, por un lado. Por otro, el descomunal aumento de caudal del Barranco del Pollo, que fue el causante de los peores estragos en la zona cero, con puesto de mando avanzado aún hoy en Paiporta. Dos eventos hidrológicos generados por los caudales que circulan por ríos y barrancos de la demarcación de la Confederación Hidrográfica El Júcar. El primero de ellos, ese día se dispone de información completa, el del río Magro, exacta y puntual, como acredita la documentación existente. Del segundo, la información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía, como también voy a demostrar. En la gestión de todo lo acontecido en torno a la crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata, puedo decir que todas las administraciones actuaron conforme a los protocolos y de manera coordinada. Quiero en este punto, para situarnos en la cronología de aquella jornada, ofrecerles ahora una relación de los avisos que sucedieron desde media mañana y hasta el final de la jornada en el Magro y en Forata. El primer aviso del día emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar llega, como todos los demás, vía correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11:06. En este mensaje, la Confederación avisa de un caudal con un valor de 264 metros cúbicos por segundo. 264 metros cúbicos por segundo. En el barranco del Pollo y tendencia ascendente, indicando, cito textualmente, que la crecida está produciéndose muy rápida. A las 11:07, un minuto después, y según consta en la cuenta de correo de emergencias de la Generalitat, la Confederación vuelve a enviar el correo anterior con la misma información. Tras analizar la información recibida, a las 12:20 horas, Emergencias del 112
envía alerta hidrológica. Emergencias 112 envía alerta hidrológica. Avisa a todos los municipios por los que discurre el Barranco del Poyo y les insta a constituir los CECOPAL, los Centros de Coordinación de Emergencias Locales de cada ayuntamiento. A las 12:20 alertó y avisó el 112. Se alerta, por tanto, a todos estos municipios para que activen las acciones preventivas correspondientes, con tal de evitar el acceso de personas a las riberas y lugares de riesgo y apliquen medidas de autoprotección. Gracias. Es, por tanto, Emergencias de la Generalitat la que activa la alerta hidrológica y quien avisa a los municipios ribereños de la Rambla del Poyo. Lo hace antes de las 12:30 a todos los municipios afectados y con la información que ha facilitado la Confederación. Sin embargo, y quiero llamar su atención sobre ello, a partir de ese momento se envían desde la Confederación 3 correos que indican de forma consecutiva un descenso en los caudales del Barranco del Poyo, como explicaré un poco más adelante. 3 correos que indican descensos consecutivos. Siguiendo con la cronología de la mañana, a las 11:38 es cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar manda el email a Emergencias referido al río Magro, el otro frente, el otro foco, en Guadassuar, avisando de un caudal de 350 metros cúbicos por segundo. Dicho mail no advierte de riesgo de desbordamiento del río Magro, solo indica que la tendencia es ascendente y que la crecida está siendo muy rápida. A las 11:45, y tras recibir el citado mail de la Confederación de las 11:38, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 emite un aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del Magro. Y se añade que en esos momentos las precipitaciones se han reducido, aunque el caudal ha ascendido. Se añade que la capacidad del río Júcar permite absorber la avenida, si bien se advierte que es necesario tener precaución y, sobre todo, se recomienda no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos activos en el Magro. En ese aviso especial se insta a las autoridades municipales a observar la evolución de los cauces y a adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso de personas a las riberas. Es, por tanto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la que activa la alerta hidrológica y avisa a los municipios ribereños de la cuenca del río Magro para que pongan en marcha todas las medidas de prevención. Lo hace antes de las 12 del mediodía a todos los municipios y con la información que ha facilitado la Confederación Hidrográfica del Júcar. A las 13:42 horas, la Confederación Hidrográfica comunica, pasamos del Magro al Barranco del Poyo. La Confederación Hidrográfica comunica que el caudal del Barranco del Poyo presenta una tendencia descendente y que su caudal ya ha bajado a 120 metros cúbicos por segundo. Primer aviso, descendente. No obstante, sigue activa la crecida en el Magro y ante su evolución, a las 15 horas, la Consejería de Justicia e Interior convoca la reunión del CECOPI en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Eliana para que se constituya a las 17 horas, al igual que el puesto de mando avanzado. El CECOPI está bajo la dirección operativa del inspector jefe de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, Miguel Ángel Baset, y la dirección técnica del subdirector de emergencias, Jorge Suárez. Están presentes todos sus miembros: la consellera, el presidente de la Diputación Provincial, el diputado de bomberos, 3 mandos de la UME, la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Ángel Polo, participan telemáticamente. A las 15:04, la Confederación notifica que el caudal del Barranco del Poyo ha bajado de 128 a 55 metros cúbicos por segundo. Aún así, el Centro de Emergencias no desactiva la alerta a los municipios, a pesar de haber avisado por segunda vez de una bajada hasta los 55, el Centro de Emergencias no desactivó la alerta hidrológica. A las 17:13, el aviso que se recibe al mail de emergencias por parte de la Confederación indica que el caudal ya ha bajado incluso
a 28,7 metros cúbicos. De 55, una tercera bajada a 28,7 metros cúbicos por segundo. Este es el último de los 3 correos que informan de que el caudal del barranco del Poyo está descendiendo. Aún así, Emergencias no desactiva la alerta hidrológica que, quiero recordarles, sigue vigente desde las 12:20 de esa misma mañana. De la situación del barranco del Poyo, el CECOPI ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43. Desde las 17:13 hasta las 18:43. Sin embargo, ahora sabemos que a las 18:33, incluso antes, en Paiporta, la Rambla ya se ha desbordado. La policía local recorre las calles avisando por megafonía a la población que se refugie en sus domicilios. Como decía, a las 18:43 horas, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias por correo electrónico que el caudal en el barranco del Poyo es de 1.686, pero no avisa del riesgo de desbordamiento. No lo hizo. Además, la medición del SAI, que constaba en su página web y que luego desapareció, repito, la medición que constaba en la página web de la Confederación y que luego desapareció, era a las 18 horas ya de 1.725 metros cúbicos por segundo, dato que no comunicó al 112. Y la de las 17 horas registraba 1.938 metros cúbicos por segundo. Este mismo mail asegura que, cito textualmente, se continúa el seguimiento desde Salasai y se despide con un atentamente. A las 18:43, señorías, a las 18:43, es decir, 2 horas y media después del último correo relativo a la Rambla del Poyo y 1 hora y 3/4 después de haberse constituido el CECOPI, la Confederación Hidrográfica del Júcar vuelve a referirse al barranco del Poyo. Repito, a las 18:43, 2 horas y media después de decir que el caudal era de 28,7, estaba en 1.686. 2 horas y media después de decir que el caudal era de 28,7 metros por segundo, la Confederación